Bien, doctores, seguimos. Ahora vamos con la pregunta, con la fija 109, que ya tiene que ver con obstrucción intestinal. Habla de causas de obstrucción intestinal. A ver, quiero que veamos acá las diferentes causas que generan obstrucción del intestino. Acá en primera fila tenemos a las obstrucciones del intestino delgado. De hecho, la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado son las bridas y adherencias, el síndrome adherencial. Bridas y adherencias posoperatorias. Pero si es que el paciente no ha sido operado, la segunda causa vienen a ser las hernias, la encarceración de las hernias, sobre todo inguinales. Entonces, primera causa, bridas y adherencias posoperatorias, y segunda causa, hernias. ¿Ok? Obviamente, si la persona no ha sido operada, no va a desarrollar bridas y adherencias, y ahí la primera causa vienen a ser las hernias. Bien, luego vienen las causas de obstrucción del intestino grueso, que en primer lugar tienen acá lo que estamos viendo, los vólvulos. Y en segundo lugar, las neoplasias, la obstrucción por cáncer de colon sobre todo. ¿Ok? Ahora, esto es en intestino delgado, intestino grueso. En general, si no nos mencionan el segmento, la primera causa de obstrucción vienen a ser el síndrome de bridas y adherencias postoperatorias. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de niños preescolares, la primera causa de obstrucción en niños viene a ser la intususcepción o invaginación intestinal. Bien, listo. Esto respecto a las causas de obstrucción. Por eso cuando nos ponen acá la pregunta, causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado viene a ser ¿cuál? La causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado, el síndrome de bridas y adherencias. Si es que el paciente no ha sido operado, no hace bridas y adherencias. La primera causa vienen a ser las hernias. Ahora, causa más frecuente de obstrucción intestinal de intestino grueso en países no desarrollados o en vías de desarrollo, como es el nuestro. La primera causa vienen a ser los vólvulos, porque está muy asociado a la malnutrición también, ¿no? En cambio, en los países desarrollados o industrializados, que a veces lo ponen en los exámenes, la primera causa vienen a ser los cánceres, porque ahí hay menos incidencia de vólvulos. Pero en general, lo que les acabo de decir, la causa más frecuente de obstrucción es en general, no habla de intestino delgado ni grueso, vienen a ser el síndrome de bridas y adherencias. Niños preescolares, la primera causa es, ya lo vimos acá, esta, ¿no? La intususcepción o invaginación intestinal. Y en neonatos, ¿cuál viene a ser la primera causa? No lo hemos puesto en los gráficos, pero deben recordar que son las atresias. Atresias duodenales, atresias yeyuno-ileales con más frecuencia. Muy bien, dentro de obstrucción intestinal, las obstrucciones altas se caracterizan ¿por qué? Las altas se caracterizan porque los vómitos son precoces. Vómitos precoces y son distensiones epigástricas. O sea, una alta es, por ejemplo, obstrucción del píloro. Solo se distiende parte del estómago, por eso es epigástrico, y el vómito viene a ser bastante precoz. Metabólicamente, las obstrucciones altas hacen alcalosis. ¿Qué tipo de alcalosis? Una alcalosis metabólica, con pérdida de potasio, con pérdida de cloro. Hipocalémicas e hipoclorémicas. ¿Ok? Siguiente. Las obstrucciones bajas se caracterizan ¿por qué? Las bajas ya también estamos hablando de obstrucciones del recto, obstrucciones cólicas. Los vómitos son ya también tardíos y la distensión suele ser una distensión abdominal ya mucho más generalizada. Las altas eran epigástricas, en cambio cuanto más baja es la obstrucción puede generar más distensión, ¿no? Y metabólicamente hace acidosis con pérdida principalmente de sodio. Muy bien. El estudio de elección en obstrucción intestinal es, cuando hay una obstrucción intestinal, siempre lo ideal es hacer una radiografía de abdomen simple. Radiografía de abdomen simple, ojo, en bipedestación frontal y lateral. ¿No es cierto? Siempre frontal y lateral. Y los signos característicos van a ser la presencia de niveles hidroaéreos, el signo de las monedas apiladas o pila de monedas, etcétera, y otros. Las obstrucciones son complicadas cuando hacen ¿qué cosa? Cuando hacen isquemia.
cuando hacen isquemia intestinal. Una vez que ya empieza a hacer isquemia, necrosis, eso ya es un signo de complicación. ¿Y cómo se manifiestan? Generalmente se manifiestan con fiebre, con leucocitosis, elevación de la temperatura, elevación de los leucocitos. Cuando la obstrucción es no complicada, o sea, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis porque no está necrosada, el manejo suele ser la colocación de una sonda descompresiva, una sonda nasogástrica y restricción de la ingesta, ¿no? Nada por vía oral. En cambio, cuando son complicadas, o sea que ya están haciendo signos de isquemia, signos de necrosis, el manejo debe ser la laparotomía exploratoria. Es quirúrgico, cirugía, laparotomía exploradora. Complicadas, se opera, que hacen necrosis. No complicadas, primero su sonda, su NPO, y luego ya con eso se va valorando la evolución con la posibilidad, sí, obviamente, de que tenga después que operarse, ¿no? Muy bien. La torsión del intestino sobre su mesenterio, ¿cómo se denomina? Vólvulo. Vólvulo. Eso hace referencia a esta imagen que hemos visto hace un momento, ¿no? Que le estoy poniendo flechita ahí. Vólvulo. Se tuerce. Es más frecuente donde en el sigmoides. El sigmoides es el segmento de intestino que más se puede volvular. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para empezar la edad? Ancianos, tener el mesenterio largo. Y el mesenterio largo, usualmente el megasigmoides, un dólico colon, un sigmoides redundante, tiende más a volvularse. Y esto usualmente ocasionado por la dieta rica en carbohidratos, rica en fibra, muy común de las zonas altoandinas. ¿Ok? ¿Listo? Hallazgo radiológico de los volúmenes del sigmoide, signo del grano de café. Grano de café. Bien. Grano de café. Otro hallazgo radiológico es el signo del pico de pájaro, pero que el pico de pájaro es más común por radiografía contrastada. Grano de café, no olviden el grano de café con la radiografía simple. En cambio, cuando se trata de una radiografía con contraste, estamos hablando del signo del pico de pájaro. El manejo de los vólvulos no complicados, es decir, que de los vólvulos no solamente no complicados, sino también recientes, es decir, que recién se han volvulado, no son completos, no hacen fiebre, no hacen leucocitosis, no tienen signos de isquemia. El manejo es una devolvulación endoscópica, o sea, por colonoscopía, ¿no? Una devolvulación por colonoscopía. En cambio, cuando son complicados, cuando tienen signos de isquemia, de necrosis, aquí sí hay que hacer una devolvulación quirúrgica. Una devolvulación quirúrgica. Y esto implica la resección del sigmoides, o sea, la sigmoidectomía. Condición para el vólvulo de ciego. El que más se volvula es el sigmoides, pero podría volvularse también el ciego. Y la condición básica para que el ciego se volvule es que tenga el mesenterio largo. Y esto ocurre básicamente cuando hay una malrotación intestinal. El vólvulo de ciego está muy asociado a la malrotación intestinal, que es una forma de malformación de los intestinos, ¿no? La triada de Borchardt es característico del vólvulo de ¿qué? Triada de Borchardt. La triada de Borchardt es característico del vólvulo el vólvulo gástrico, del vólvulo de estómago. ¿Y cuál es? ¿Y en qué consiste? Arcadas, voy a poner, porque no son vómitos. Ya, vómitos. Sin contenido. O sea, el intento de vómito. El dolor gástrico, pues, característico de un vólvulo, y la imposibilidad para colocar una sonda nasogástrica. No pueden pasar de una sonda completa. Tiene que hay un stop. Es porque hay el estómago está volteado, ¿no? Entonces, vómitos sin contenido, arcadas, dolor e imposibilidad de pasar una sonda, triada de Borchardt, característico de los vólvulos gástricos. El hilio postoperatorio también le llaman hilio paralítico y dura un promedio de 24 a 48 horas después de una cirugía, sobre todo aquella en la que se haya manipulado el intestino, sobre todo delgado, ¿no? La obstrucción por el pinzamiento aortomesentérico es el síndrome de Wilkie.
¿en qué dice el síndrome aortomesentérico? El ángulo aortomesentérico es este, ¿no? Viendo de costado, el ángulo que hace la aorta con la mesentérica superior, y cuando se reduce ese ángulo, obstruye las estructuras que están por debajo. Obstruye principalmente tercera porción del duodeno, vena renal izquierda y proceso el páncreas, el proceso uncinado, el uncus del páncreas. Pero principalmente la tercera porción del duodeno, por eso genera los vómitos por la obstrucción alta. La pseudo-obstrucción del colon corresponde al síndrome de Ogilvie. Es una aparente obstrucción, pero que en realidad no tiene causa mecánica. Factores de riesgo, sobre todo los narcóticos. Los narcóticos, cirugías previas, cesáreas previas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Síndrome de Ogilvie. Sobre todo narcóticos, opiáceos, fármacos para el dolor.